Bueno, muy buenas noches para todos los que interactúan a esta hora con esta presentación que tenemos para ustedes. Realmente es la socialización de un accidente por electrocución que al final deja una víctima, a un trabajador, y sin duda no podemos desconocer que el riesgo eléctrico es uno de los factores de riesgo que predomina en la identificación de peligros y valoración de riesgo del sistema de gestión, como los riesgos que producen patologías traumáticas. Quiere decir que muchas veces las consecuencias producto del contacto con la energía genera efectos irreversibles que van desde quemaduras, heridas e inclusive la muerte. Más adelante, este servidor que está aquí, Isasi Gutiérrez, les va a hablar sobre ese tema para que lo podamos desglosar mucho mejor. Mi nombre es Isasi Gutiérrez, soy el autor de esta presentación. Actualmente curso el programa de técnico laboral en prevención de riesgos laborales en la Universidad del Magdalena. Que sean todos bienvenidos. Bien, los datos del accidente es de un trabajador del sector informal, una empresa indeterminada porque realmente la señora de la casa lo contrató para hacer unas reparaciones, unas modificaciones, ¿sí? En la vivienda en la que ella es propietaria, cuya modificación consistía en trabajar en la azotea para hacer como especie de una pieza para alojar materiales que ya no se usan, y finalmente pues darle un uso cualesquiera por parte de la usuaria. Pero en la construcción o modificación o remodelación de esa vivienda, el trabajador sufre un contacto con unos cables de alta tensión. Aquí hay algo muy importante, y es que eh, la jornada de inicio laboral fue a las 7 de la mañana. Bogotá no tiene un clima tan árido como la costa Caribe, donde predominan las altas temperaturas. Quiere decir que ese trabajador eh, tiene muy poca sudoración, lo que me hace pensar que realmente el trabajador, su ropa no estaba húmeda. Eso nos va a permitir más adelante mirar algunas cositas. Su nombre Álvaro Izaza. Realmente eh, toda fatalidad, independientemente de dónde venga, sea la naturaleza de la fatalidad, duele. Y en este caso, el sector de la electricidad, eh, podríamos decir que los trabajadores aún son vulnerables a pesar de que existe la resolución 5018 del 2019 y que sabemos que aproximadamente en el 2003 salió el decreto 2090 del 2000, decreto 2090-2003, que determina cuáles son las tareas de alto riesgo, y ahí está inmensamente relacionada el trabajo con electricidad. De los hechos, el trabajador se encontraba en el tercer piso de la vivienda, en este caso en la azotea. Manipulaba una varilla de hierro aproximadamente de 3 metros, el cual hizo contacto de manera involuntaria con un cable de alta tensión
que estaba enfrente de la vivienda, recibiendo una descarga de aproximadamente 11.400 voltios. Inmediatamente el trabajador cae al piso y cae en un estado inconsciente. ¿Ok? Para efectos que la grabación nos mejore, voy a apagar la cámara, voy a seguir hablando, pero me quedaré muy presente porque obviamente no hay más interlocutor. Las causas que conllevaron al accidente, ¿sí? Causas probables, entre otras cosas, después de un accidente, después que se reporta un accidente laboral, independientemente de la naturaleza del accidente, se determina que el accidente es un probable accidente o cuasi accidente laboral, ¿sí? Porque finalmente quien califica el accidente de origen laboral es la ARL a través de la notificación de la investigación que tiene que hacer por resolución 1401 del 2007. Todo accidente debe ser investigado, se debe aportar a la ARL para que lo pueda calificar de origen laboral, para que exista una relación causal trabajo versus accidente. Sin embargo, no será ese tema objeto de estudio nosotros en estos momentos. Nos concentramos realmente qué condujo al, al accidente que ocurrió. Entonces, si observamos la fotografía anterior, miramos cómo las personas construyen las viviendas y no respetan las líneas de paramento, no respetan la línea de servidumbre. Y realmente esto se convierte en un problema de orden territorial porque no estamos respetando el plan de ordenamiento territorial. Además, no estamos respetando tampoco las licencias de construcción que emiten las curadurías para las viviendas de uno, 2, 3 y 4 pisos que sean nuevas o que se deseen remodelar. Realmente hay unos parámetros estructurales que determinan la construcción, porque hay unas líneas de paramento donde viene la postería, vienen los cables eléctricos, vienen los cables de datos, bueno, todo lo que realmente nosotros podemos ver, la funcionalidad que tienen esos postes para que las diferentes empresas del sector energía o telecomunicaciones lo puedan usar. Entonces, estas viviendas no cumplen con el reglamento técnico de instalaciones eléctricas. E inclusive, podríamos aportar algo a la intervención. El RETILAC también hace parte importante eh, como norma técnica colombiana que determina algunos parámetros para la instalación de eh, redes eléctricas externas y alumbrado público. Bien, importante que pude observar en el análisis del accidente fue que en el momento que él agarra la varilla o el tubo, no usaba sus elementos de protección personal, recibiendo la descarga eléctrica de una manera directa. De pronto, si él tiene un elemento de protección personal, es posible que se aísle en algún momento esa descarga eléctrica. Unos guantes de carnaza no es que sean los super aislantes, pero por lo menos mitiga la intensidad de la corriente, que es lo que final mata a una persona. ¿Ok? También se evidencia, obviamente, hacer una empresa informal, hacer una empresa, o ser personas, personas naturales que contratan al dueño de las viviendas para hacer remodelaciones, se denota una tal informalidad laboral. Obviamente
que va a haber un no cumplimiento legal de la implementación de procedimientos, protocolos y documentos que determinen el control de las tareas de alto riesgo. Eso lo que finalmente arroja como resultado es que no se puede hacer realmente, perdón, lo que arroja como resultado es que no se hace una buena planificación del trabajo durante el día. Es decir, si yo sé que voy a hacer algunos movimientos con varillas, con elementos conductores, como es este caso, yo tengo que establecer líneas y perímetros de seguridad que determine el no contacto con las redes de alta tensión, como pasó en este caso. Y cuando hablamos de informalidad, siempre se habla del concepto de improvisación. Y es lo que muchas veces operarios y maestros de construcción dicen y es, a mí nunca me ha pasado nada. Yo he construido más de una casa y nunca me ha pasado nada. Cuando uno le habla de seguridad y salud, lo que te dicen es, eso no sirve para nada. Sin embargo, cuando aparecen las fatalidades, como en estos casos, es cuando dicen, ¿por qué no lo hice? Me hablaron con anticipación, ahora sí lo voy a hacer, pero creo que es muy tardío. ¿Por qué? Porque van a haber elementos jurídicos en el cual tú vas a ser literalmente juzgado por la falta de control ante el riesgo eléctrico. Y ya sabiendo, como lo he mencionado, que el riesgo eléctrico, trabajar con energía eléctrica son tareas de alto riesgo. Y para este riesgo existen normas de estricto cumplimiento y a partir de ese momento generar planes de control al riesgo. Otro de los elementos importantes o causas del accidente eh, se determina que para recibir una fuerte descarga no es necesario tener contacto directo con claves, con cables, perdón. Con que exista un conductor y toques el cable, automáticamente ya tú empiezas a recibir esa corriente a través de la intensidad y el diferencial de potencial, que en este caso viene siendo el voltaje. Quiere decir que entre más voltaje, más rápido te va a llegar esa intensidad de corriente que realmente es el amperaje. ¿Ok? Entonces, todo lo que hemos mencionado hasta el momento son causas probables que condujeron al accidente. La persona fallece cuando sufre electrocución debido al paso de corriente por su cuerpo. Si bien es cierto, hablamos al principio, la persona murió producto de la descarga eléctrica que sufrió. ¿Ok? Para el caso en estudio, la persona fallece al ingresar corriente, intensidad de corriente a su cuerpo y encuentra realmente una resistencia. El mismo cuerpo hace resistencia. ¿Ok? Producto de esa resistencia, la persona sufre una fibrilación ventricular o movimiento anárquico del corazón y no sigue su ritmo normal de funcionamiento. En otras palabras, se conoce como parada cardíaca, porque el ritmo del corazón no es normal. El corazón es como si usted cogiera una vejiga y la infla y la coge por debajo y empieza a hacer, vamos a prender la cámara aquí. Usted empieza a coger una vejiga inflada, la sella, y le hace presión abajo. Que cuando se presiona abajo, el aire sube y cuando suelta, baja. Es el movimiento del corazón. Tuc, 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 tuc.
tú, cuando hay una fibrilación ventricular o movimiento anárquico, producto del ingreso de la corriente al corazón o a todo el sistema como tal, o a todos los sistemas, porque no solamente afecta el sistema cardíaco, afecta el sistema renal, afecta a órganos vitales. Entonces, todo termina realmente dañándose y va desde inclusive quemaduras o puede hacer heridas internas a los órganos y sistemas vitales del cuerpo, como lo es el sistema, en este caso circulatorio, sistema respiratorio, sistema endocrino, también lo daña, sistema músculo-esquelético, porque es posible que producto de por dónde ingresa la corriente y por dónde sale, es posible que reviente. Entonces genera heridas y genera quemaduras. Partiendo de todo eso que hemos conversado, podremos decir que finalmente la fibrilación ventricular lleva a la causa de la muerte del trabajador. Consecuencias. Dando continuidad a la parte anterior, como les decía, la fibrilación ventricular no es más nada sino una parada cardiorrespiratoria y unas quemaduras que para efecto de este caso que estamos estudiando, se dieron las dos consecuencias: parada cardíaca, parada respiratoria y quemaduras. Un paro cardíaco puede producirlo inclusive 0.025 amperios. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, una estufa eléctrica que trabaja con 5 amperios y sabiendo que su eh, voltaje para poder iniciar son 110, los fusibles y tacos consumen de 15 a 30 amperios. Entonces podemos concluir que el contacto directo que hizo tenía más de 0.25 amperios. ¿Ok? Recuerden que él tuvo contacto con 11.400 voltios. Quiere decir que la diferencia de potencial de un punto A un punto B y lo que pasaba en ese punto donde él tocó eh, el, el cable, estarían pasando aproximadamente entre 60 y 90 amperios aproximadamente. Entonces, no cabe duda que realmente esa persona iba a tener unas consecuencias muy fatales. Ahora, algo importante también, el tiempo de exposición en que eh, él duró con el contacto directo a través de la varilla de hierro. Entonces, miren cómo ya realmente hay varios elementos de juicio que determinan la fatalidad de la persona. Existen las quemaduras internas en este caso, se determinó que sí las hubieron, producto de la energía disipada por el efecto de Joule, ¿sí? En los músculos y tejidos internos. Esto provocó realmente eh, daños irreversibles como carbonización de los miembros y órganos vitales. Bien, algo importante que quiero compartir en este momento es que en este caso la resistencia que opone el cuerpo a la corriente eléctrica y la magnitud llevaron a la fatalidad del trabajador. Sin embargo, en el análisis del accidente, la tensión, la frecuencia, la duración del paso de corriente eléctrica, la temperatura, grado de humedad de la piel, superficie de contacto, presión de contacto y dureza de la epidermis jugaron un papel determinante en la fatalidad.
Esto realmente eh, es un concepto que, entre otras cosas, eh, me lleva a tener varias variables en un mismo trabajador. Por eso, no es lo mismo trabajar en Bogotá que trabajar en la costa Caribe. Ahí juega un papel fundamental y son las condiciones atmosféricas. A mí realmente como prevencionista, todo lo que es el tema técnico como tensión, frecuencia, duración del paso de la corriente, todos esos elementos son de juicio, son importantes, pero yo hoy tengo que saber que yo un trabajador que lo voy a exponer o a trabajar con el servicio arriba o trabajar en caliente, como se dice, tiene que ser con todos los protocolos y medidas de seguridad, con una puesta a tierra de emergencia. Para mí, el grado de humedad de la piel y la dureza de la epidermis, para mí es un factor, una variable fundamental. Desde el físico del ser humano, las demás variables que son técnicas asociadas a la producción, distribución y transporte de la corriente también son fundamentales, pero se pueden controlar. Pero tú, ¿cómo controlas el sudor? Cambiándote la ropa cada rato. Si tú sudas, tienes la camisa mojada. ¿Cómo cambias la epidermis de un momento a otro? No lo puedes cambiar. Ya viniste así de fábrica. Entonces, bajo ese contexto, para mí, hoy como prevencionista, eh, cuando hablemos de electricidad, serán factores que tendré muy en cuenta. Un accidente en alta tensión puede producir consecuencias graves, incluso la muerte, como pasó en este caso. Al trabajador, si bien pueden resultar más violentos en cuanto a la cantidad de energía liberada en el accidente, también los que ocurren en baja tensión pueden tener un fatal desenlace en caso de no seguir de forma adecuada los procedimientos de trabajo seguro. Miren cómo ese párrafo resume lo que les dije anteriormente. Yo no expongo un trabajador si no tengo unos protocolos claros frente a la tarea que voy a realizar. Ya sea que mi trabajador trabaje directamente con la energía o por transversalidad o por riesgos asociados a otra actividad principal, como el caso, un trabajo de la construcción, se encontraba pues, con los cables eléctricos, no se hizo el respectivo control. Entonces, ahí se determina realmente que hubo eh, improvisación del trabajo, como lo decíamos anteriormente. Y además la informalidad sigue siendo una de las variables que hoy Colombia tiene y genera muchos accidentes. Saliéndome del tema un poco, podríamos hablar de los accidentes motociclísticos, los mototaxistas. Son trabajadores informales, pero que hoy los indicadores de accidentalidad por accidente de trabajo por accidente motociclístico son muchos a través de la actividad del mototaxismo. Bien, acciones de prevención frente a los accidentes eléctricos. Entonces, como primera medida, trabajando el tema de infraestructura, no se debe realizar trabajos cercas a redes eléctricas sin previa notificación al operador de energía para que realice los controles y dejar las redes sin tensión. Entonces, todo debe ser coordinado con la empresa que opera las redes eléctricas. A esos, a ese sistema de redes eléctricas frente a la casa les colocan unos aislantes, una especie como unos cauchos. ¿Para qué?
para que en medio del trabajo, si hay un contacto accidental, no pase lo que hoy pasó. E incluso es posible que, dado las características del trabajo, es posible que instalen esos aislantes y puedan meter automáticamente el servicio y se siga trabajando normal y la edificación pueda seguir su proceso de remodelación. Pero si no notificamos el trabajo que se va a hacer eh, de manera paralela o enfrente de las redes eléctricas, eso quiere decir que la probabilidad de un accidente eléctrico es alta. Otra de las medidas importantes que debemos adoptar son aplicar el principio de las reglas de la regla de oro o las 5 reglas de oro, pero solamente esta no aplica para trabajos de tensión. Usar elementos de protección personal de acuerdo al escenario de riesgo. Entonces, ¿por qué lo coloqué así? Porque para el sector de la construcción, a un ayudante de obras civiles no le voy a colocar un guante dieléctrico, porque el riesgo de él no es la electricidad. El riesgo de él es mecánico, es físico, es ergonómico, pero no eléctrico. Yo lo que hago es que suministro mis elementos de protección personal a los eléctricos de acuerdo al riesgo presente. Y si voy a hacer trabajo con tensión o con energía, automáticamente determino como funcionario, como analista, como supervisor o como HCQ que todo el servicio eléctrico tiene que estar abajo para trabajar en frío. ¿Ok? Respetar las zonas de servidumbre o de seguridad eléctrica cuando se diseñe y o se construya una vivienda. Es importante recordar que la distancia mínima o línea de paramento entre la estructura de la vivienda y la postería debe ser de mínimo 2,30. No me lo invento yo, está en la norma técnica colombiana, en el RETIE, que entrega unas eh, dimensiones para, eh, para estas líneas de paramento, ¿sí? O líneas de seguridad. Cuando trabajes en las fachadas o cubiertas de las viviendas o edificaciones, es importante que respetemos la distancia de la red, como le decía anteriormente. La idea es que cuando se empiecen estos trabajos, si vas a usar andamios o herramientas, no tengan contacto con la red. E inclusive puedes tener herramientas eléctricas, herramientas de potencia, equipos, herramientas manuales, no solamente herramientas eléctricas. Algo muy importante que pasa mucho en el sector de la construcción y me detengo un poco en cuanto a las extensiones eléctricas. Estamos acostumbrados a ver que el ingeniero compra 30 metros de cable y monta un sistema de 4 cajas de dos por cuatro y monta unos tomacorrientes, ¿cierto? Para que enchufen ahí y acá monta el, ¿cómo es que? El enchufe para darle conexión a la toma corriente. Entonces, si eso lo hace Isasi Gutiérrez, realmente eso no tiene validez frente a un accidente eléctrico, porque en la investigación, si la extensión eléctrica es la que me produce a mí el daño o se encuentra en mal estado, lo primero que dice el investigador, el especialista en accidentes eléctricos o ingeniero,
con especialidades en tareas de alto riesgo, pues lo que dice es esa extensión, ¿dónde la compraron? No la compramos, esa la hizo Isasi Gutiérrez. Bueno, Isasi, préstame tu tarjeta Conte, que te certifique a ti como técnico en electricidad. No, no la tengo. Ya por ahí realmente hay una causa raíz del accidente. Es importante que podamos interactuar con la normatividad legal vigente en Colombia. El siguiente o la siguiente acción de prevención es implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, independiente de la forma de contratación e independiente del tipo de empresa que tengas. Si tú eres persona natural y prestas un servicio, debes acoger la norma, porque toda actividad laboral tiene una condición de riesgo, y más en el contexto legal. Importante que tengas en cuenta que para diseñar el sistema de gestión, no puedes dejar por fuera el tema de riesgo eléctrico, porque como le decía al principio, por decreto 2090 del 2003, determina que es un daño de alto riesgo y la resolución 5018 del 2019 obliga a las empresas a implementar medidas de control frente al riesgo presente, en este caso el riesgo eléctrico. Por último, es importante que dentro del sistema de gestión podamos tener un programa de prevención de riesgo eléctrico donde puedas contemplar procedimientos, protocolos, análisis de trabajo seguro, análisis de riesgo por oficio, tener permiso de trabajo para riesgo eléctrico y lo más importante, cuando ocurre un accidente por riesgo eléctrico, ¿qué hacer? O sea, tener un plan de emergencia. Porque un paciente con fibrilación ventricular, yo lo puedo devolver, porque es lo que está en una parada cardíaca. Y yo a través de maniobras de RCP, ¿sí? A la altura de la cavidad torácica, puedo devolver ese paciente, lo puedo traer a la vida a través de la identificación de signos vitales. Es importante. Tres formas de identificar el signo vital de un paciente que necesita paro cardíaco: en la arteria carótida, en la radial y en la inguinal. Son tres formas, se llama triada de Beth. Es una forma de identificar el pulso para saber si está en paro cardíaco y la intensidad del pulso en un instante de tiempo de 1 minuto. Eso es importante. Cabe resaltar que no puedes iniciar una maniobra de primeros auxilios o un RCP si el paciente está en contacto aún con el flujo eléctrico. Es importante saber que el fluido eléctrico, ¿sí?, fue cortado desde la fuente que lo produce. Entonces, eso como para tener en cuenta, porque no todos los casos podemos hacer atención del paciente. La única condición es que no exista ningún elemento que coloque en riesgo la vida del brigadista, ni que esté expuesto a riesgo eléctrico, ni a agentes contaminantes, ni a incendios como tal, porque eso realmente complica la vida del brigadista. Ya la persona que está inconsciente, inconsciente está. Si no hay nada que hacer, pues la condición se presenta, no se puede hacer nada. Hemos visto cómo en algunos escenarios laborales el paciente se electrocuta en una postería. Aparte de eso, sufre descargas eléctricas, entonces se denotan heridas, se denotan quemaduras e internamente ocurre lo que conoce uno como tetanización, ¿sí? Entonces es un paciente irreversible y si dura mucho tiempo frente a la tensión eléctrica, y recuerden que el cuerpo hace resistencia a ese fluido eléctrico, en algún momento, por todo el flujo de energía que está pasando por ese cuerpo, empieza un proceso de incendio, ¿ok? Que es lo que conocemos como calcinación, una vez la víctima termina de color negro. Esta gráfica me pareció interesante compartirla y poder como interactuar frente a las dos preguntas. ¿Qué es más peligroso? ¿Un voltio y 230 amperios o realmente
230 voltios y 1 amperio de corriente. Entonces, para el primer caso, siempre se nos olvida que la ley de Ohm, o sea, en este caso la ley de Ohm, eh, dice que la intensidad de corriente que circula entre dos puntos es proporcional a la tensión que se aplica dividida por la resistencia eléctrica existente entre ellos. Que realmente, en este caso, hubo una resistencia, sí. ¿Cuál era? El cuerpo y el punto por donde entró y por donde salió. En ese orden de ideas, si aplicamos un voltio al cuerpo humano y cuya resistencia del cuerpo humano es 2500 ohmios, quiere decir que a través de ese cuerpo circulan unos 0.4 miliamperios. Y mirando en la gráfica, podríamos decir que estamos por aquí. Quiere decir, dice que vas a sentir cosquilleos, vas a sentir especie de unos corrientazos, sin, sin tener eh, efectos catastróficos en el ser humano. Sin embargo, podemos ver que en el eje de las Y tenemos la intensidad del tiempo en milisegundos. Entonces, me gusta y quise mostrarlo porque me dice que en este margencito el umbral de percepción es bajo. Siento como especie de un cosquilleo, de un hormigueo. Y uno dice, ay carajo, me pasó corriendo. Claro, porque estamos viendo que el voltaje es muy bajito, a pesar que hay 230 amperios, porque el diferencial de potencial o la fuerza con que viaja esa intensidad de corriente es baja. O sea, se demora mucho en llegar y tú la presientes y tú quitas la mano o te desconectas de la fuente que te produce ese, esa electrofusión, ese contacto con energía. Sin embargo, para el segundo caso, que es 230 voltios y 1 amperio de corriente, cambia automáticamente. Señores, es importante saber que 1 amperio de corriente te puede matar. En este caso, los 230 voltios es el diferencial de potencial de un punto a un punto de, o sea, la fuerza con que entra y la fuerza con que sale. Pero en ese conductor, que es el cuerpo, que es un buen conductor de energía, realmente se transporta 1 amperio en un instante de tiempo, porque podemos hablar de milisegundos, segundos, ¿sí? Podemos hablar minutos y horas. Entonces, eso al final tiene una connotación, ¿cierto? Unas unidades de medida que no van a ser objeto de estudio porque lo que quiero demostrar realmente es lo que pasó con el trabajador. Entonces, para el segundo caso, si aplicamos 230 voltios, aplicando nuevamente la ley de Ohm, circulan 90 miliamperios. Esto es muy doloroso porque ya hay una fuerza, hay una intensidad que me está llevando a mí ese amperaje. Entonces, ¿puede provocar la muerte? Sí, en pocos segundos. Dicho de otro modo, como le decía ahorita, lo que mata no es el voltaje, es la intensidad, pero no podemos manejarla directamente. Solo podemos aumentar o disminuir la tensión que aplicamos y hasta cierto punto la resistencia del cuerpo. Quiere decir que si yo tengo la piel mojada, ¿habrá resistencia? ¿Sí o no? De esta manera, lo que hacemos es que aumentamos o podemos disminuir la intensidad que circula de un punto a un punto B. Entonces, ahorita le decía, cuando miramos los factores,
si el cuerpo estaba mojado, el espesor de la epidermis, porque miren que hay una variable importante que me lo dice. Si mi piel está mojada, ¿genero más resistencia, sí o no? Entonces, todo lo que acabamos de decir son objetos de estudio. Sin embargo, el comportamiento de la energía es uno solo. Ahora, independientemente de la anatomía del cuerpo de la persona, si es muy alto, si es muy grueso, todo eso determina realmente la resistencia del cuerpo. Entonces, señores, eh, quería contarles además que estadísticamente la Superintendencia de Servicios Públicos arrojó unas cifras para el año 2023 y dijo que históricamente los accidentes eléctricos, un 43% están relacionados con el uso fraudulento de energía y han resultado en quemaduras. Y el 24% ha desembocado en fallecimiento. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque normalmente tú escuchas todos los días, la persona se electrocutó porque estaba haciendo una conexión fraudulenta. Ninguno puede manipular redes eléctricas, ninguno puede manipular circuitos. Si usted, no, si usted desconoce, si usted no es competente, no lo puede hacer. Por eso la resolución 5018 del 2019 hace mucho énfasis en que debo tener personas con competencias en el manejo del riesgo eléctrico o trabajo eléctrico. Sin embargo, en el 2021, para Bogotá, se determinó que eh, se presentaron, eh, perdón, el 11,3% de los accidentes frente al 89,7% de accidentes fueron de origen eléctrico y ocurrieron específicamente el 13,11 en Cundinamarca y el 89,7 en Bogotá. Cabe resaltar que el 48,5% de estos casos sucedieron en lugares donde se desarrollan construcciones domésticas, el 30,9% en obras empresariales y el 10,3% por actos ilegales. Entonces miren que el accidente que hemos analizado no está fuera del contexto estadístico que determina superservicios, como también determina eh, información de la super a través de estadísticas para la ciudad de Bogotá y el departamento de Cundinamarca. Bueno, muchísimas gracias.